¿Listo? ¿Se ve? Ya, Y ahora sí. ¿Cómo de que no? ¿Se ve o no? sí, ya. Bájale a tu micrófono. Micrófono. Sas. Nomás súbele a tu volumen para escucharme tantito. Y si lo subo, sí, se empieza a oír otra vez así. No, súbele tanto para escuchar porque no escucho. Ahí está. Ahora, ahora sí, buenas tardes, compañeros. Me tocó exponer problemas médicos en el deporte. Y pues servidores Ignacio Antiveros. Vamos a empezar. Bien, vamos a definir qué son este, las actividades físicas, porque hay que entender que no es lo mismo un deporte de alto rendimiento o la actividad física. Actividad física es cualquier actividad que puedes realizar con una contracción muscular y hay actividades recreativas que pueden ser mm, juegos que tengan ciertas reglas, pero no necesariamente tiene que ser un deporte. Por ejemplo, jugar carrera de costales, cualquier juego recreativo que se les ocurra. Deportes amateur, como los deportes que son de fin de semana, gente que se dedica a jugar fútbol los fines de semana, o básquetbol, voleibol, que asisten a algún torneo y lo hacen de manera amateur, puede ser competitiva, pero a lo mejor no llevan un régimen de entrenamiento como tal. Y deporte de alto rendimiento, pues hablamos de una persona que ya se dedica quizás 6 días a la semana con un día de descanso y a lo mejor con una o dos sesiones por día. Entonces, esas implicaciones de carga de trabajo por la actividad deportiva puede llevar a tener algunas implicaciones médicas. Vamos a empezar con la primera. Como vemos, tenemos golpe de calor, hiponatremia, trastornos de la alimentación, factores de riesgo cardiovasculares, hipoglucemia y muerte súbita. Ay, disculpen por la ortografía en súbita. Bien, vamos a empezar con golpe de calor. Son trastornos asociados al aumento de la temperatura del cuerpo como consecuencia de exposición prolongada a altas temperaturas y humedad o el esfuerzo físico intenso en altas temperaturas. Obviamente también va a depender de la altitud de donde se encuentren los participantes. Si es a alturas mayores a 2000 metros, se siente más el calor, pero a lo mejor la humedad no es la misma, a diferencia de una zona donde es a nivel del mar, donde puede haber mucha humedad y aparte mucho calor, o en una zona serrana, donde se puede deshidratar a una persona y puede presentar ciertos síntomas. La importancia de la anticipación a un golpe de calor mientras se practica deporte son los principales síntomas: cansancio, dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómito, inestabilidad, enrojecimiento y sequedad de la piel. Estos pueden ser síntomas de que hay una deshidratación en proceso y hay que empezar a trabajar sobre ello. Perdón, que falta información. Pero bueno, la importancia de cuidar un golpe de calor es hidratarse por lo menos con bebidas isotónicas que me permitan recuperar el sodio que perdió en el cuerpo por la deshidratación, ya que si no mantengo ¿cómo lo podemos llamar? Reserva de hidratación, justamente empieza a tener estos síntomas. Y entonces una de ellas es no provocar o no llegar a ese punto donde el cuerpo empieza a tener fallas por la falta de hidratación. ¿Qué es lo recomendable? Entre 600 mililitros en una hora de ejercicio, de preferencia que no sea agua sola, simplemente aguas
o bebidas isotónicas, como son las bebidas comerciales que son para el deporte. Es lo más recomendable para prevenir un golpe de calor. Vamos con otro. Hiponatremia. La hiponatremia es el descenso de los niveles de sodio en sangre asociados al ejercicio. Es una complicación derivada generalmente por la sobrehidratación durante el ejercicio de duración prolongada. Puede ser en actividades como maratón, ciclismo, ultramaratones, eventos de mucha duración, son ejercicios de resistencia. ¿Y por qué se da esto? Lo que les mencionaba ahorita en el golpe de calor, no es lo mismo nada más tomar agua que tomar agua con los sustratos o los electrolitos que puede aportar el agua ya que tiene preparación, como las bebidas deportivas, o en el caso que puedas hacer un suero, casero, como lo vimos en algún momento de nutrición. ¿Por qué se puede dar la hiponatremia? Por solamente consumir agua y la cantidad que no te recomiendan que tomes en una hora es a partir de los 800 mililitros en adelante. ¿Qué provoca esto? Justamente que entre el agua, por decirlo así, al torrente sanguíneo y empiece a degradar el sodio que tiene la sangre y se puede perder también por la sudoración, por las altas temperaturas o la duración del ejercicio intenso. Este, Bien, pues vamos a ver la siguiente, que es la elevada pérdida del sodio por el sudor, la ingesta de líquidos de bajo contenido de sodio, que es lo que les mencionaba, funcionando, hace una afectación en la función renal, incluso en una toma de antiinflamatorios produce la aparición de la hiponatremia. La hiponatremia se asocia al ejercicio en un cuadro grave que puede llevar a la muerte al deportista, por lo que se es de vital importancia que la pauta de hidratación y reposición electrolítica sea de la adecuada. Por eso les mencionaba que puede ser la duración del ejercicio puede ser prolongada, pero entre el lapso de una hora no superar mm, más de 600 mililitros por hora de líquidos y de preferencia los líquidos que sean con reposición de electrolitos. Cuanto más rápido y más bajo caiga el sodio plasmático, tanto mayor será el riesgo de consecuencias que aumentan, perdón, que amenacen la vida. La prevención de este cuadro clínico es, no es fácil. Como lo que les mencionaba hace rato, la ingesta de más de 800 a 900 mililitros de líquido por hora, que no contengan más de 20 milimols de sodio. Lo que les decía, las bebidas deportivas, perdón. Algunos de los síntomas que pueden presentar al presentar un hiper, ay, se me fue el nombre, hiponatremia, son los síntomas, los siguientes son los siguientes síntomas, son muy parecidos a los de golpe de calor, que es náuseas, vómito, dolor de cabeza, desorientación, pérdida de la energía, cansancio, agitación y arritmias, no, perdón, irritación, debilidad, espasmos musculares, calambres musculares, obviamente, convulsiones o coma. O sea que sí es algo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos entrenando o nos dedicamos a alguna área del deporte. Conocer estos padecimientos, pues pareciera que no es importante, pero sí es cuando tenemos que considerar la carga de trabajo. Trastornos de la alimentación. Pues esto es muy común. Los trastornos de la conducta alimentaria se presentan con relativa frecuencia en deportes en los que importa el control de peso corporal.
Esto podemos hablarlo con deportes que tienen que ver con contacto, que son donde más se preocupan por el peso, gimnasia, y podemos hablar de otros deportes, pero principalmente en los deportes de contacto se busca mucho el peso. Hola Nacho, perdón que te interrumpa. Ahorita apenas está entrando el maestro, entonces ahorita ya le voy a dar acceso. Ok, Igual tú continúa. va. Entonces, gimnasia rítmica, patinaje artístico, deportes de resistencia, en mujeres manifestándose con frecuencia una baja autoestima, una imagen corporal distorsionada en la que el cuerpo es parecido. Perdón, es que me apareció la pantalla. Ahí está. Bajo autoestima, una imagen corporal distorsionada en la que el cuerpo es percibido como un exceso de peso e ineficiencia. La manipulación de la comida y la utilización de métodos inadecuados de control de peso, aunque son más frecuentes durante la adolescencia. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los trastornos se dan por presiones, quizás por el deporte que están practicando o por el control de peso que deben de llevar para alguna actividad. Por ejemplo, taekwondo es uno de los deportes que se trabaja por peso y hay muchos niños que practican este deporte y tienen que adecuarse a las normas de él, como el control de peso. La gimnasia es otro de ellos, no nada más la rítmica, todos los tipos de actividades de la gimnasia. El patinaje artístico, pues características son personas delgadas, no se manifiesta como un peso, pero sí se preocupan por la apariencia de su cuerpo. Entonces, en estos trastornos, muy probablemente puede afectar a este tipo de población con mayor énfasis, sin necesidad de que las otras edades no lo padezcan. Por ejemplo, peleadores de MMA que ya están en alta competencia, sufren muchísimo por el descenso de peso. También los que se dedican al fisicoculturismo y y todos los tipos de derivados de este deporte, pasarela, fitness, y hay muchísimos, pero pueden llegar a tener estos trastornos de la alimentación por los tipos de dieta que se les aplican. ¿Ahí me Vamos con escuchan? el siguiente. Factores de riesgo cardiovasculares. ¿Ahí me La escuchan? práctica de deporte. ¿Ahí me escuchan? ¿Alguien habló? ¿Sí? ¿Bueno? ¿Sí? Ah, también aquí es importante ver de que sí existen obviamente los trastornos de la alimentación secundarios a algún trastorno que puede ser ya sea bulimia o anorexia, pero principalmente también es por el desarrollo que presenta este tipo de deportistas, principalmente por eso se incrementó la edad en los pacientes, como referías en la gimnasia, en este caso artística, en donde ya la edad, ya menores de 10 12 años, ya no mm, ya no podían entrar tan fácilmente, sino hasta que ellos ya desarrollaron caracteres sexuales secundarios es cuando ya podían ya entrar en competencia. Y esto porque al final de cuentas la grasa forma una fundamental en la formación hormonal como tal y Sí. muchas veces este tipo de disminución por el alto rendimiento, por la alimentación y por el ejercicio que tienden a realizar, no favorecía el que acumularan grasas en ciertas zonas y esto disminuía o retrasaba en este caso inclusive la menstruación y retrasaba todo lo que son los caracteres sexuales secundarios. Inclusive también como mencionabas, en los pacientes que presentan, digo, en los atletas que presentan alto rendimiento en donde la grasa corporal la disminuyen completamente, tienden inclusive a formar disminución en ese tipo de caracteres. Esto se ve principalmente, como referías, en los que practican resistencia, principalmente en los fondistas, en donde la grasa es menor y el aporte hormonal se ve disminuido como tal. Ujú.
Adelante. Ok. Gracias. Bien, vamos ahora con los factores de riesgo cardiovasculares. La práctica de alto nivel implica la adaptación del corazón como aumento del tamaño de las cavidades cardíacas que le permite aumentar el gasto cardíaco y rendir más. Vale, en el deporte normalmente, cuando son deportes de resistencia, no necesariamente en estos, pero es donde más se da, hay un aumento de un lado del corazón por por el trabajo de bombeo, por el trabajo de alta resistencia. Aquí es muy Este, importante, perdón, definir bien este concepto. El hecho de que tenga un aumento cardíaco como tal no va a ser al corazón más eficiente. Al contrario, lo vuelve más ineficiente como tal. Y es lo que ocurre cuando vemos una cardiomegalia grado 3 grado 4 en donde hay datos de falla cardíaca. Aquí lo que empieza a provocar más es el aumento en el inotropismo, que es la fuerza contráctil del corazón. ok, así no lo ¿Continuamos? había leído. Sí, bien, y lo que dice es que lo más habitual es la fibrilación articular en enfermedades que se manifiestan con latidos auriculares descoordinados y desorganizados, lo que produce un ritmo cardíaco rápido o irregular. Me imagino que es a lo que se refiere, profe. Aquellos deportes que requieren más de un 70% del consumo de oxígeno durante el entrenamiento conlleva mayor riesgo cardiovasculares. Se considera deportes exigentes a nivel cardiovascular el triatlón, el patinaje de velocidad, el ciclismo, el remo y el boxeo. ¿Por qué estos deportes? Porque llevan una carga intensa de ejercicio cardiovascular y entonces puede llegar a fallar o lo que acaba de mencionar el maestro. Eh, la hipoglucemia reactiva es un trastorno que puede generar mareos, algunos, algo habitual en los atletas, perdón. Vamos a ver entonces la hipoglucemia reactiva. Vale, cuando se inicia el ejercicio, las contracciones, no es cierto, perdón. La concentración de glucosa en sangre puede caer tanto que produce una hipoglucemia, que se suele llamar efecto rebote o hipoglucemia reactiva. Los síntomas son irritación, confusión, falta de concentración, mareos, náuseas, taquicardias y precipitaciones, algo así dice. No alcanzó a leer bien la diapositiva. Ahora, la hipoglucemia no es un trastorno tan habitual, que se pueda presentar en la población general, ¿no? En el alto rendimiento sí es diferente. ¿Por qué? Porque la reserva está disminuida. Entonces, estas son las variantes que puede presentar en este caso este tipo de deportistas. Ujú. Continúa. De hecho, nosotros hicimos ahí en la escuela una práctica justamente para ver cómo se comportaba la glucemia en sangre. Dependiendo del deporte que practicáramos, íbamos a ver cómo se comportaban los picos de insulina, perdón, de glucosa. Entonces, lo que estuvimos viendo y lo que estuve leyendo es más o menos que el parámetro es 80, o sea, se reajustó, por decirlo así, y y el parámetro era de 80. Si era hacia abajo, podía haber riesgo de hipoglucemia, ¿no es cierto? No, hipoglucemia es hacia abajo, hiperglucemia hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que podía pasar cuando hacíamos deporte? Hay una disminución si no hay una buena alimentación y no hay una buena recuperación de los nutrientes, para cuando se está haciendo este tipo de ejercicios. Nada más es como un comentario de una clase que tuvimos anterior y que vimos este tipo de ejercicios. Entonces, vamos a nivel bajo de la glucosa. En sangre se deberá tratar suspendiendo la actividad y por lo menos disminuyendo la intensidad. La toma de 15 gramos de azúcar de rápido efecto glucosémico
algunas recomendaciones indican que la hipoglucemia que aparece durante el ejercicio, la dosis de azúcar recomendada debería ser de entre 15 y 30 gramos. No sé si eso esté bien, maestro. De este modo se evita que aparezca otra hipoglucemia o los picos a los pocos minutos de haber tratado la primera. Quiere decir que si ya recuperaste a tu paciente de la hipoglucemia que le estaba dando por el ejercicio, le suministraste algo de azúcar y él se estableció, no quiere decir que lo vas a regresar a la actividad física. Vas a dejar que el cuerpo se recupere porque le puede dar a los pocos minutos otra hipoglucemia porque no hubo esa recuperación o no le diste ese tiempo de que el cuerpo recuperara esa pérdida de azúcar. Aquí sí es muy importante en cuanto a la administración, de cómo se va a administrar, porque cargas muy altas de glucosa, lo que va a entrar también en función son las hormonas contrarreguladoras, y que van hacia la postre, como detecta glucosas altas, empieza la secreción de insulina y a la postre puede causar una segunda hipoglucemia, pero secundaria a las hormonas contrarreguladoras. Eso es por la velocidad en cómo se recupera en este caso pues sí, los niveles de glucosa. Ahora, los niveles de glucosa, por regular tomamos un margen de entre 70 y 60, que son los valores que normalmente, por debajo de estos valores ya empieza a haber datos ahí sintomáticos, Ujú. pues neurológicos. Y en este caso, pues sí habría que tener mucho cuidado en ese sentido, porque ya glucosas por debajo de 40, pues ya va a haber afectación neurológica, en donde ya después de 4 horas de este tipo de afectación, pues puede dar datos de una neuroglucopenia ya de manera irreversible. Entonces sí hay que tener bien marcado este tipo eh, pues de factores y estas cifras que hay que tratar de restablecerlas lo antes posible. Ok. Imagino que es recomendable tener siempre a la mano un glucómetro, sobre todo en nuestra actividad. Sí, principalmente en pacientes que van a hacer alto rendimiento. Digo, en Ok, pacientes con alto rendimiento y en pacientes que hacen un tipo de fondo en donde las reservas, en este caso de glucógeno, están completamente disminuidas. ok. ¿Sí? Para agregar al Y, botiquín entonces. y, por ejemplo, los ciclistas, por ejemplo, ellos tienden a tener una alimentación alta en carbohidratos, que son fuentes de energía que van a utilizar de forma inmediata. Ujú. Y esto va también para aquellos que realizan, en este caso, maratones o ultramaratones. Ok. ¿Continúo, maestro? Adelante. Bien, vamos con, creo que es el último, muerte súbita. La muerte súbita en el deporte es aquella que se puede producir de manera inesperada durante la práctica deportiva. Dice, o hasta en horas después de finalizar la actividad deportiva. Causas naturales, no traumáticas ni violentas en una persona con aparente buen estado de salud. Su incidencia es mayor en deportistas debido a que existe, debido a la existencia que provoca aumento en la frecuencia cardíaca, tensión arterial y contracciones del corazón, lo que produce un aumento de la demanda de oxígeno. Los cambios ambientales externos a los que se enfrentan algunos deportistas, incluso el propio estrés emocional de la competencia. Las causas de muerte súbita son dependiendo de la edad. En menores de 35 años, las causas suelen ser estructurales por cardiopatías o congénitas. Normalmente, los problemas en el corazón con los que se nacen. Esto quiere decir que puede tener trastornos cardiovasculares que a lo mejor no fueron detectados o se agravaron con la actividad deportiva. Las válvulas, en las válvulas, en lo que se mide el corazón o en la región de las arterias que llevan la sangre, por ejemplo, o cardiopatías familiares o hereditarias. También pueden presentarse eh, causas genéticas o hereditarias en este tipo de trastornos, que son trastornos cardiopáticos, de la cardiopatías. Bueno, eso sería todo, maestro. Aquí sí es muy importante, la mayoría
va a tener algún padecimiento de base. En este caso, lo más común que sea algún tipo de cardiopatía. Y lo más frecuente es que puedan tener alguna alteración del ritmo, este, que estén haciendo, muchas veces hacen alteración de ritmo cuando están dormidos, hacen taquicardias o hacen algún grado de bloqueo. Entonces, esto es lo que puede conllevar alguna taquicardia o algún tipo de arritmia maligna, como es una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. Y es lo que suele ocurrir muchas veces en deportes como el fútbol, en donde solamente se ve donde viene el colapso del paciente, y esto por regular se puede se puede ver a una cardiopatía, en este caso con una alteración del ritmo, en donde principalmente va a estar ahí una taquicardia ventricular, o una fibrilación ventricular. Entonces, y sí es muy importante que tengan algún estudio físico a fondo, y muchas veces no se realiza. Y por eso en Europa ya es un poquito menos frecuente, pero que se den este tipo de problemas que se dan más principalmente en África y todavía en Centro y Sudamérica, donde se puede ver este tipo de alteraciones. Y también vemos como las paradas cardiorrespiratorias que se dan principalmente secundarias a algún traumatismo. En este caso, el ejemplo más que se dio más recientemente fue el año pasado, en donde fue un golpe totalmente en tórax, donde agarró el golpe precisamente en un ciclo determinado, en una parte determinada del ciclo cardíaco que hizo la parada cardiorrespiratoria. Y a partir de ahí empezó a salir a fibrilación ventricular y a taquicardia ventricular, y posteriormente a ritmo sinusal. Obviamente el paciente terminó en terapia intensiva, hospitalizado aproximadamente de 2 a 3 semanas, pero ahorita actualmente ya se está él pues contemplando regresar nuevamente a actividad. Esto dependiendo, obviamente, de que los doctores de la NFL o los que están a cargo de él, obviamente se lo lleguen a autorizar. Pues, se va a acabar ahorita la sesión. O sea, hace la reducción, se inmoviliza y ¿qué es lo que debemos de hacer en la escena? Inmovilización y la analgesia, si es factible, y trasladarla a algún sitio donde vamos a hacer la resolución definitiva. Dentro de las otras tipos de lesiones existen, para empezar, las lesiones de tejidos blandos no son tan frecuentes. ¿Por qué? Por la masa muscular que existe en la zona. Entonces, puede haber desgarros o puede haber algún otro tipo de lesión, pero van a ser muy raras. Lo que sí suele pasar muy frecuentemente son las fracturas por abulsión. Y esto principalmente se da por la tracción en pacientes jóvenes, principalmente donde todavía no alcanza la firmeza el hueso, y el tendón tiende a ser más firme que todavía el hueso que está en crecimiento. Entonces lo vamos a ver principalmente en los adolescentes. Y esto es principalmente por una tracción brusca y fuerte, máxima, de algún grupo muscular que va a hacer que arranque parte del fragmento óseo. Esto donde vemos los puntos verdes son los sitios que más frecuentemente se van a ver las fracturas por avulsión, que es donde se suelen insertar los músculos. Este, que es los más frecuentes van a ser en la espina ilíaca anteroinferior, donde se inserta el recto femoral, y lo que es en la tuberosidad isquiática, que es donde se insertan los isquiotibiales. Como mencionábamos, el mecanismo de lesión va a ser una contracción muscular máxima que va a provocar una lesión por abulsión del fragmento óseo en el punto donde se insertan estos grupos musculares. Principalmente va a ser en aquellos que realizan algún tipo de sprint o carreras cortas, acelerones cortos, y donde puede haber una contracción muscular máxima. ¿En cuál vamos a ver? En el fútbol, en el tenis, las carreras de velocidad o las pruebas de salto como tal, donde la explosividad o el inicio abrupto de la carrera es básico en este tipo de deportes. ¿Qué es lo que vamos a encontrar principalmente? Va a haber un dolor muy intenso y un edema localizado, y la característica ahí principal va a ser la equimosis, que siempre cuando va a haber una ruptura de fibras musculares o lesión ósea, vamos a ver equimosis, sitios de equimosis. Por regular en los esguinces de primer y segundo grado va a ser raro, a excepción de los de tercer grado, en donde sí va a haber un grado de extravasación de tejido, en este caso sanguíneo. La incapacidad para realizar algunos movimientos de tipo específico, principalmente dependiendo del grupo muscular que se ve afectado. Y en este caso, sí es necesaria la utilización de muletas
para apoyo, para que pueda guardar el reposo adecuado. El aumento en la sensibilidad al tacto y la sensación, principalmente el paciente, el deportista va a referir que sintió cómo tronaron las fibras musculares o cómo se escuchó ese chasquido, y es cuando hay que tener la alta sospecha que puede ser una fractura por abulsión. El manejo no va a cambiar tanto de lo que ya hemos estado refiriendo, que va a ser el hielo local o frío local, el reposo con limitación en los movimientos, principalmente el sitio en donde va a estar el dolor, la equimosis, va a ser el sitio que va a estar afectado, y la mayoría va a requerir un tratamiento conservador, pero sí tiene que ser un tratamiento conservador adecuado, no regresarlo a sus actividades sin que esto se haya completado la reparación. ¿Por qué? Porque esto puede conllevar a una mala resolución, en este caso del área, y provocar un trazo de fractura mayor y puede llegar a un grado de incapacidad a nivel de la cadera, con alteraciones en la biomecánica. Otro tipo de alteraciones que vamos a ver va a ser principalmente ya en tejidos blandos, va a ser la lesión de genitales, principalmente en los masculinos, y esto va a ser secundario a un traumatismo directo, principalmente en el área testicular. La característica va a ser que va a haber un dolor muy intenso y un aumento en la sensibilidad en la zona testicular. Puede haber un aumento de volumen, va a haber pérdida de movilidad, o sea, principalmente en este caso de la persona que recibió el trauma, pero esto se tiene que recuperar prácticamente en los siguientes minutos. Si esto no se recupera en los siguientes minutos o si el aumento de volumen no empieza en su descenso, pues no estamos hablando de algo más serio, en lo cual tiene que ser valorado por un médico en este caso, ¿sí? Y no va a estar simplemente con analgesia y con hielo, en este caso en el sitio. Y esto obviamente va a ser más frecuente en deportes de contacto o en aquellos en donde, en este caso, como vemos, el tenis, el béisbol, van a ser deportes que pueden llevarlo a presentar el fútbol. Aunque el fútbol es más frecuente que lo practiquen las mujeres, no es exclusivo. Este, mm, el manejo, en este caso, va a ser el reposo, como decíamos, el frío local y el aumento de volumen persistente, que es lo que les comentaba, que va a requerir algún tipo de valoración. Es raro que se presente alguna torsión testicular con un trauma de este tipo, pero pues se puede presentar principalmente como un acto reflejo. Principalmente esto a veces son movimientos muy incidentales y es más frecuente en los adolescentes, lo que es la torsión testicular. ¿Cuál es la característica? A veces no puede llegar no se puede identificar bien. ¿Por qué? Porque la torsión testicular es un inicio súbito del dolor y aumento eh, se vuelve más turgente como tal, la región testicular. En este caso sí es una urgencia como tal que tiene que acudir inmediatamente a valoración médica. ¿Por qué? Porque prácticamente son las primeras 6 horas en donde para poder tener un mejor pronóstico de poder salvar en este caso el testículo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues va a haber el cordón, en este caso, a nivel del conducto inguinal, va a transcurrir lo que es todos los vasos envueltos en fibras. Esto se va a tender a torcer y es lo que va a provocar lo que es la torsión testicular. Y esto es lo que va a llevar, que puede llegar a comprometer, en este caso, la circulación, en este caso el testículo. Por eso contamos con 6 horas prácticamente para poderlo remitir. ¿Hasta aquí hay alguna duda? En esta torsión, ¿a qué se da o por qué se puede generar? Realmente es por el golpe. Ah, Y ok. es un acto reflejo donde puede llegarse a torcer como tal el cordón y Perdón. provocar esa torsión testicular como tal. Ah, Eh, ok. Se tuerce como tal es el cordón, no se tuerce el testículo, lo que se llama Sí. torcer es el cordón. Entonces, que es donde transcurren todos los vasos y venas, y por eso hay aumento de volumen, hay aumento en la turgencia, puede estar hasta de forma indurada y la sensibilidad está muy aumentada. Esto no va a ceder, por eso si en los primeros minutos esto no se resuelve, no empieza a disminuir el dolor, sí requiere una valoración urgente y el mecanismo diagnóstico como tal va a ser el ultrasonido Doppler para ver una adecuada circulación. Ok. Entonces se puede dar en deportes de contacto o por un pelotazo de béisbol o Ujú. por...
Ok, ciclismo, no sé, por Ahora, caer otra de las complicaciones que se puede dar en este tipo de problemas, obviamente, es la ruptura como tal testicular. Entonces, y estos con golpes muy intensos, ¿no? Y obviamente, de algún vaso que pueda causar algún tipo de hidrocele, que es un aumento de volumen importante del testículo, inclusive algún hematoma, ¿cuál es la característica del testículo? Que si le ponemos una lámpara por debajo, transilumina, porque es poco líquido y son estructuras que no van a causar problemas en la obstrucción de la luz, a diferencia del hematoma. El hematoma no va a transiluminar. Ok, qué bueno. Ok, por lo menos para saber. Otro tipo de alteraciones son las hernias. Por lo regular, las hernias, se pueden detectar principalmente en la valoración médica, principalmente en la mayoría de los deportistas que no van a tener una hernia por definición es una debilidad en la pared. Entonces, si hay una debilidad en la pared, este, puede protruir alguna parte de alguna envoltura, alguna víscera a través de esta y es lo que va a causar el dolor. Las más comunes van a ser las inguinales y las femorales. Y el dolor va a ser referido principalmente a región inguinal y región testicular. Pero estas, como les digo, por regular se van a detectar durante el examen médico que se le realice al deportista. Pero existe otro tipo de hernias, que son las hernias posteriores, que son las hernias que le llaman hernias deportivas, en donde no hay una protrusión como tal del contenido del abdomen, pero sí existe mucho dolor en esta parte. Y existe una debilidad en la pared posterior, en donde van a estar involucradas algunas terminaciones nerviosas que son las que van a causar dolor. ¿Y cuál es la característica? Va a haber un dolor continuo en la ingle y que va a estar muy difuso y no va a tener un sitio tan específico como en las hernias inguinales anteriores, internas o externas. Este, y durante el transcurso del día va a tender a aumentar, en este caso, el dolor y el aumento de volumen. Este, mm, y el dolor lo va a terminar refiriendo hacia el dolor del pubis, principalmente al trayecto del ligamento inguinal, que es a ver, el ligamento inguinal, es la banda que transcurre de la apófisis anterosuperior hacia la sínfisis, viene a ser esto. No sé si lo identifican ahí. Entonces, a diferencia de las otras hernias que se refieren hacia la región inguinal y femoral, ¿sí? Y aquí también se va a referir hacia la región de los músculos rectos. Estas son Maestro, ¿cuál sería algún síntoma o signo específico para diferenciar esta hernia con una pubalgia o con una entesopatía? Pues básicamente va a estar en casi todo se tiene que tener la sospecha clínica. En las pubalgias o en las tensopatías, muchas veces estas son de tipo más crónicas, no son como tan súbitas. Esta tiende a presentarse más frecuentemente en el transcurso de varios meses y esta no, esta se tiende a presentar en cuestión de días como tal. Y a pesar de que el dolor se refiere principalmente al pubis, en las pubalgias sí está totalmente localizado en ese sitio. Aquí no, aquí se puede irse hacia los músculos rectos, hacia la región del muslo como tal. Las pubalgias, ellos van a referir el sitio en un sitio muy específico que es en la sínfisis del pubis. En este tipo de hernias, no, ellos no saben localizar dónde está el dolor, simplemente lo refieren en la zona, pero no lo identifican exactamente dónde debe estar el dolor. Es un dolor muy difuso y muy inespecífico. Y como decíamos, es difícil diagnóstico, una porque muchas veces tiene a ser hasta por exclusión, ya después de haber descartado este tipo de alteraciones, como son una pubalgia como tal. Otro tipo bueno, alguna duda, otro tipo de problema de que no la coloqué aquí, pero también es muy frecuente, son las lesiones nerviosas, principalmente Gracias. del nervio ciático. Y estas se dan principalmente por algún tipo de carga o alguna mala posición, principalmente a nivel lumbar, que puede causar algún síndrome radicular, como es de S1L5 o un L4L5, que son los síndromes radiculares más frecuentes. Entonces, a nivel de la cadera.
Entonces, este tipo de lesiones también están frecuentes. ¿Cuál es la característica? Que es un dolor tipo ardoroso, inclusive a veces hasta lancinante, que va a recorrer la parte posterior del muslo y en la zona de la región glútea. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda en esta parte? Ahorita de que me... Ay, perdón, Nacho. Tú o yo, Nacho, como sea. Adelante, Miguel. Ángel, perdón. Profe, ¿se puede poner una venda si es en el muslo para como que tratar de calmar algo el dolor? En Tiene que cuanto ser con algo de medicamento. Una en, muslera, por mencionar. hablando específicamente en qué tipo de lesiones. No, perdón, estamos hablando de la hernia, yo estoy hablando de, no, de otro tipo de dolor, perdón. Por ejemplo, dolor continuo en la ingle. Ahí va a responder más, sí responde un poquito al frío local, dependiendo obviamente cuál sea la etiología. Un dolor inguinal puede ser por una pubitis, puede ser por una hernia posterior, puede ser inclusive hasta por una hernia como tal. Si es una hernia anterior, ahí sí no, el dolor no va a desaparecer hasta que no reduzcamos esa hernia. Y hay que ver que no esté encarcerada o que no esté estrangulada. Si es una hernia posterior, ahí es un manejo conservador y con analgésico muchas veces y el reposo, que es lo que va a determinar en este caso el manejo. Cuando hablamos de algún tipo de algún desgarro muscular como tal, sí recomiendan que sea el reposo como tal y que el restablecimiento hacia las actividades sea en este caso de la mano del rehabilitador o del fisioterapeuta, para que sea un manejo conjunto y se pueda restablecer de forma adecuada y no aumentar en este caso los tipos de lesión. Ok, profe. Ahorita, profe. Pues sí. Las hernias, entonces, ¿cuál es su causa? Hay varias. Yo he enterado por hernias de sobrecarga, por hacer esfuerzos físicos. ¿Hay Pues, solamente esa en causa o hay varias? básicamente es una alteración y un problema en la pared del sitio donde se forma la hernia. Puede ser tanto anterior que inguinal, interna o externa. Entonces, esta pared como tal, digamos, por regular son sitios que no están reforzados, digamos, por un grupo muscular o por un ligamento, por una poneurosis. Entonces, es muy fácil que al aumento de la sobrecarga, esta pared como tal se venza y permita que empiece a salir algún tipo de material, tanto de alguna envoltura o alguna víscera, que es lo que va a terminar por causar el dolor. Y en el caso de cuando mencionan que tienen hernias en la ¿En espalda el caso baja, que, perdón? en el caso de las hernias que son en columna, normalmente he escuchado de hernias en la espalda baja. Bueno, ahí puede ser por diferentes causas. Una sobrecarga, obviamente. Otra puede ser de tipo traumática. Ah, ok. Y aquí el problema, básicamente, la debilidad de la pared se va a dar eh, por una protrusión, en este caso del disco intervertebral, que es el disco gelatinoso, que es el que va a invadir parte del trayecto, del trayecto de los nervios que van hacia la zona, y es lo que va a haber esa compresión como tal. Ok, gracias, maestro. ¿Alguna otra duda, pregunta? Vamos bien, profe. Vamos a hablar nada más lo que es la parte anatómica de la rodilla y vamos a continuar la siguiente semana. En la rodilla, otro de las partes que es importante conocer son las lesiones tanto de muslo y rodilla. En este caso abarca tanto lo que es parte del muslo, la rodilla y parte de lo que es la pierna. Entonces, ¿cuál es la característica de esta zona? Que es una zona, en este caso la rodilla es una zona que puede llegar a lesionarse muy frecuentemente, porque es una zona muy expuesta. No es tan fácil como que proteger. ¿Por qué? Porque es una zona articular.
Y en este caso, como en la mayoría de las articulaciones, la estabilidad va a estar dada tanto por los tejidos blandos, tanto por partes musculares como por las zonas de los ligamentos, pero principalmente los músculos son los que le van a dar estabilidad a esta articulación y son los que muchas veces se tienen que reforzar. Dentro de las lesiones que vamos a encontrar, vamos a ver la osteocondritis disecante, la luxación de la rótula, las bursitis, que son bolsitas de tejidos de líquido seroso que se encuentran en las regiones de alta fricción para proteger parte de la articulación, y las lesiones de ligamentos y meniscos. En la parte de la rodilla, como vemos, como les mencionaba, va a extenderse desde el muslo y rodilla, lo que es pierna. Aquí los huesos que vamos a ver involucrados, obviamente, es la epífisis distal del fémur, y las epífisis proximales, tanto de la tibia como del peroné, y en este caso se agrega lo que es pues la rótula o patela, como le quieran llamar. Aquí vamos a encontrar dos articulaciones principales en la rodilla, que es la articulación la tibio-femoral. En este caso, el peroné no hace contacto en la articulación en la rodilla. Esa es una articulación, una artrosis en donde prácticamente el ligamento es muy limitado, y la femororotuliana. Y también la tibia no hace contacto con la rótula. Entonces, son estas dos articulaciones principales las que se van a ver involucradas. Esta es una parte importante. ¿Por qué? Porque en el muslo van a transcurrir vasos importantes, que parte de su lesión puede conllevar a algún, algún sangrado muy importante. Obviamente, esto sumándole a la fractura del fémur, que como mencionaba puede sangrar de 1000 a 1500 mililitros. Si a eso le involucramos alguna lesión vascular, pues va a aumentar obviamente el sangrado. Entonces, si contamos que la mayoría de un atleta que pesa alrededor de unos 70, 60 kilos va a tener aproximadamente entre 4,2 y 5 litros, es un factor importante a considerar en este tipo de lesiones. En la parte anterior, como mencionaba, va a transcurrir la vena safena y las ramas del nervio femoral. Este, y en la parte posterior, aquí ya pasa la arteria femoral, que es rama directa, en este caso es continuación de la arteria ilíaca, que proviene directamente de la aorta. Entonces, la presión en esta zona es muy importante, y esto conlleva principalmente cuando puede haber alguna lesión penetrante o el mismo fragmento óseo, que en realidad es muy poco probable porque esto está cubierto por grupos musculares, puede llegar a lesionar en este caso algún vaso de importancia. Y en este caso el nervio ciático, ¿sí? Que es el otro vaso que va a estar con importancia. Los músculos que vamos a encontrar principalmente en la región anterior va a estar el cuádriceps, que va a participar principalmente en la extensión de la pierna y en la articulación de la rodilla, y el sartorio, que es una banda que transcurre a lo largo y oblicua del muslo, y que sale de la cadera y que se va totalmente hacia la parte de la articulación de la rodilla, y este va a participar principalmente en la rotación externa del muslo, principalmente cuando lo tenemos en flexión en la cadera. Otros grupos musculares que vamos a encontrar es el abductor largo, el abductor corto, el abductor mayor y el recto interno, y estos van a participar principalmente en la aducción y en la flexión del músculo. En la región posterior vamos a encontrar lo que son los isquiotibiales, que son el semimembranoso, el bíceps crural y el semitendinoso, y obviamente el recto posterior. Y estos van a participar en la flexión de la pierna y en este caso de la rodilla como tal. ¿Sí? Los ligamentos, toma importancia. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita ya prácticamente en el manejo de los pacientes con ligamentos, de las lesiones de ligamentos ya encontramos hasta con injertos donde tienen muy buen pronóstico. Pero hace todavía 10, 15 años, una ruptura de un ligamento cruzado anterior o posterior era catastrófico para deportistas de alto rendimiento, principalmente futbolistas, en donde prácticamente terminaban por mermar carreras y ya no poder continuar con sus actividades. Aquí los ligamentos que vamos a ver principalmente es el ligamento colateral y medial de la tibia, este, igual ligamento colateral y lateral peroneo, y los ligamentos cruzados anterior y posterior van a ser los principales ligamentos que vamos a ver involucrados. Hay que recordar que en este caso, en la rótula, eh, no es un hueso sesamboideo. Se considera un hueso sesamboideo porque es un hueso que se origina entre tendones.
Entonces, es el hueso sesamoideo más grande que tenemos. Entonces, ¿en cuál tendón? En el músculo del cuádriceps, y es el tendón rotuliano, que es el donde va a crearse en este caso, la rótula como tal. Entonces, esto toma importancia porque detrás de la rótula se encuentra una de las bursas que son responsables de las bursitis en la rodilla. Entonces, sí es importante saber que atrás de eso está, porque ¿para qué? Para disminuir la fricción que puede llegar a haber en la articulación. Y otro de las estructuras importantes que también puede conllevar algún tipo de incapacidad en los deportistas son los meniscos, que son estructuras que se encuentran de forma semilunar eh, a nivel de la articulación de la rodilla. Estos van a participar tanto en la lubricación como en la nutrición de la articulación, y también va a ayudar a dispersar parte del peso que se tiene. ¿Sí? Creo que hasta aquí vamos a llegar. Vamos a continuar la siguiente clase. La siguiente clase sí va a ser allá porque tenemos que dar lo la reanimación. El libro que les mandé es una lectura, la verdad, muy, para nada complicada.